Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal en Gate of Leon, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre su canal y su amigo Ubaldo Quiñones les traen hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes y controversiales. Y hablar de Israel siempre es controversial y siempre te trae algún tipo de problema, algún tipo de discusión. Obviamente, por lo que se pueda decir de la Biblia, no voy a hablar de ese tema, no me interesa. Voy a hablar precisamente de algunos de los hechos, noticias, información más importante de los últimos días, últimos momentos referente a lo que está pasando entre Líbano y obviamente Israel. Y si estas dos naciones se acercan a otro nuevo conflicto, porque todo apunta a que Israel y el Líbano se acercan a un nuevo conflicto. Lo digo por los últimos hechos y acontecimientos que se están dando en la región. Y uno se pregunta, porque obviamente bueno, aquí un buen analista se da cuenta y dice, como su servidor Ubaldo Quiñones, dice, ¿cuál es la diferencia entre tener a un presidente republicano o uno demócrata si al final todos siguen la misma línea? O sea, puede haber cambio de presidente, pero no hay cambio de política. Y hablo justamente de que el señor Joe Biden, por ejemplo, como demócrata que se supone que debería de tener otro tipo de políticas, si vamos y analizamos correctamente, el señor Joe Biden ha dejado prácticamente todas y cada una de las políticas que implementó el señor Donald Trump en contra de toda nación que se puede decir contraria a la política de Estados Unidos. O sea, todas las sanciones en contra de Irán permanecen igual y se siguen incrementando con el señor Joe Biden. En contra de Rusia siguen igual y se siguen incrementando con el señor Joe Biden. En China siguen igual y se siguen incrementando con el señor Joe Biden. En Venezuela siguen igual y se siguen incrementando con el señor Joe Biden. En Cuba siguen igual y se siguen incrementando. En Nicaragua siguen igual y se siguen incrementando. Entonces, ¿cuál es la diferencia si al final ellos no mandan? Lo manda el gobierno en la sombra. O sea, ellos no dirigen absolutamente nada, solamente están ahí para obedecer lo que les indiquen. Digo, porque eso es lo que es, aparentemente. Y vamos a Israel, donde todo el mundo esperaba que con el cambio de gobierno del señor Benjamin Netanyahu, la salida de él, la llegada de Naftali Bennett, pues obviamente también hubiera algún tipo de cambio de política, ¿no? Por lo menos más sensata. Pero resulta que no, que al final, bueno, el señor Bennett, pues también ha iniciado inclusive un poco más agresivo que el mismo señor Benjamin Netanyahu. Y hablo justamente de que las agresiones en contra del Líbano se siguen incrementando. Así también yo les decía que trató nuevamente de violar el espacio aéreo de Siria, pero su avión de reconocimiento más moderno que tiene fue alcanzado con guerra electrónica y lo obligaron prácticamente a abortar o abandonar su idea de querer nuevamente penetrar territorio sirio, reconocer el terreno para ver cómo van a atacar a Siria nuevamente. Y obviamente fue un fracaso. Pero luego inmediatamente, el mismo día que trataba de hacer esto, obviamente hubo una respuesta de un bombardeos que realizó el ejército de Israel en territorio del Líbano. Fueron respondidos con docenas de cohetes. Yo les dije que eran 15, pero bueno, la información sigue fluyendo y resulta que fueron docenas de cohetes que atacaron directamente las posiciones de Israel en las diferentes regiones de la frontera entre Líbano y obviamente Israel. Y ahora vamos a algunos precisamente de lo último. A fuerzas israelíes disparan contra blancos en el territorio libanés. Este 6 de agosto disparan, se puede decir que en contra de posiciones de Hezbollah dentro del territorio libanés. Entonces, no sé si se acerca justamente a una nueva agresión. Vamos, ante estas acciones, y lo dijo precisamente desde Líbano, dice lo siguiente: tenemos el legítimo derecho a responder a toda agresión israelí. Es que no olvidemos que inmediatamente cuando Israel es atacado justamente por Siria, bueno, por Siria no lo ha atacado, pero por ejemplo por la Franja de Gaza, la resistencia de Palestina o el grupo de resistencia libanés Hezbollah, inmediatamente corre a la Organización de Naciones Unidas a victimizarse y decir que lo están atacando. Porque Israel tiene derecho a atacar,
pero los demás no tienen derecho a hacerlo, por Dios. Digo, si vamos a hablar claro, hay que decir las cosas como son. Si te agreden, tú respondes a la agresión. Y esto lo dice precisamente el Líbano. Pero vamos aquí a algo más importante, que dice precisamente el líder justamente de Hezbollah, y hablo del señor Sayed Hassan Nasrallah, que afirma lo siguiente: Israel advierte a Israel de un duro revés si comete alguna estupidez contra el Líbano, que es en línea roja de la resistencia, si continúa sus ataques. Y lo digo justamente porque en el ataque perpetrado en contra de Israel se lanzaron docenas de cohetes. Y aquí viene lo siguiente: el movimiento libanés golpeó el viernes, o sea, este pasado 5 de agosto, golpeó el viernes con docenas de cohetes las posiciones del régimen de Tel Aviv en el norte de los territorios ocupados, en respuesta a los ataques aéreos contra algunos objetivos de la parte sureña del país árabe. Y hablo justamente del Líbano. Y advierte el señor Sayed Hassan Nasrallah que ahora que las reglas del juego han cambiado. Ahora, cada vez que Israel lance una agresión o un ataque en contra del Líbano, el Líbano responderá contundentemente a la agresión israelí. ¿Okay? Anteriormente, Israel se daba el lujo de atacar, violar el espacio aéreo libanés y todo como si nada hubiera pasado, sin apegarse a ninguna ley internacional y como si nada hubiera pasado. Pero ahora parece que con el señor Naftali Bennett está dispuesto a incendiar el Medio Oriente, pero se está enfrentando a uno de los ejércitos o un grupo de resistencia más poderoso de la región. Y hablo de Hezbollah, quien le diera una tremenda derrota en el año 2006 a todo el ejército israelí. Entonces, aquí lo importante de esto, yo dije que el señor Sayed Hassan Nasrallah afirma que una acción, un aventurismo por parte de Israel será respondido. Y en esta ocasión tenemos miles de misiles dirigidos que son capaces de llegar a cualquier región y territorio israelí. Y si hay una agresión por parte de Israel, por supuesto que miles de estos misiles serán enviados al territorio israelí, a todas y cada una de las regiones. Mire, aquí lo importante de todo esto, cuando yo expongo estos hechos y noticias, es porque realmente con el señor Naftali Bennett parece que viene más agresivo que el mismo señor Benjamin Netanyahu. Pero aquí viene otro apunte muy importante. Debido a que Israel ha apoyado todas las agresiones por parte de Saudi Arabia en contra de Yemen, así también en contra de otras regiones del Medio Oriente, hay lo siguiente, ¿okay? La resistencia yemení e iraquí apoyan a Hezbollah en contra de Israel. Y escuche usted, los diferentes movimientos iraquíes, aquí le va, los grupos de resistencia de Irak y Yemen respaldan a Hezbollah tras su firme respuesta a bombardeos y ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano. El viernes, y estoy hablando de este 5 de agosto, el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, disparó docenas de cohetes contra las posiciones israelíes en las granjas ocupadas de Shabaa, sur del Líbano, en represalia por los ataques aéreos del régimen de Israel contra territorio libanés, afectados el jueves, un día antes, el día 3 de agosto. El día 4 y el día 5 le responden contundentemente. A este respecto, Hezbollah golpea con docenas de cohetes granjas cerca de bases israelíes. A este respecto, el movimiento de resistencia islámico de Irak, y hablo de Kataeb Hezbollah y movimiento Hezbollah al-Nujaba, que forman parte de las unidades de movilización popular de Irak, al-Shabi en árabe, reafirmaron su apoyo a Hezbollah y declararon su disposición a respaldarlo y cualquier cosa de posible enfrentamiento con fuerzas del régimen israelí. Yo lo dije, yo le he venido diciendo todo el tiempo esto, que Israel es el responsable de estar creando su propia, está cavando su propia tumba, porque es el que está agrediendo,
es el que continúa los asentamientos ilegales. Luego le responden, va a la Organización de Naciones Unidas, va y le llora al señor Antonio Gutiérrez, va y le llora a la señora, o digamos a la reina de Inglaterra, y luego va y le llora al Departamento de Estado, que tienen que actuar en contra de aquellos grupos que se resisten al dominio, que se resisten al saqueo. Por Dios. O sea, son tan descarados, bajo mi punto de vista, que ellos agreden, ¿ok? Agreden constantemente al territorio sirio. Usted lo sabe, yo lo he venido exponiendo todo esto. Agreden al Líbano. Y luego cuando el Líbano, como Hezbollah, responde a las agresiones de Israel, Israel empieza a llorarle al mundo que hay que castigar, hay que imponerle sanciones a la nación, digamos, a el Líbano, porque tiene a un grupo de resistencia que no permite que Israel sea capaz de penetrar el territorio libanés, saquear o matar indiscriminadamente y quedarse con la riqueza de la nación. Por Dios, por Dios. Digo, porque nadie dice las cosas como son, porque nadie las explica como son. Su servidor lo hace precisamente por eso tengo tanto enemigo, por decir las cosas tal y como son. Porque yo aquí expongo quién es el agresor y quién es la víctima. No al contrario, porque los medios de comunicación te dicen que Israel es una víctima cuando es el agresor. Hay que decirlo como es. Y aquí lo que está haciendo el Líbano y Hezbollah es responder a cada agresión. Pero lo importante de esta agresión es que, como lo digo yo, lo dijo el señor Hassan Nasrallah, prácticamente el líder precisamente de Hezbollah, que a partir de ahora las reglas del juego